Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 34º episodio de nuestra serie sobre la historia de la Copa Libertadores. En 1992, Colo-Colo quería lograr su segundo título seguido en la 33ª edición del torneo. Vamos a descubrir esto y mucho más en este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El torneo contó con la presencia de 21 equipos, incluyendo la presencia del campeón defensor en la fase de grupos por primera vez. Colo-Colo debía de oficio comenzar su participación en los octavos de final. Sin embargo, la dirigencia del cacique solicitó a la Conmebol participar desde el principio por motivos económicos, lo cual fue aceptado. Esto implicaba su incorporación al grupo en el que se encontraban los otros dos conjuntos de Chile, el cual estaría compuesto por 5 clubes, lo que representaba la primera ocasión en que se establecía un grupo con más de 4 equipos desde 1967. Los 4 primeros de la tabla clasificarían octavos de final a raíz de ello. En junio de 1991 se tomó la decisión de levantar la prohibición de la disputa de partidos internacionales en Colombia a partir del 1 de diciembre de ese año, lo que permitió que los clubes cafeteros pudieran jugar nuevamente en su propio país. Del 18 de febrero al 22 de abril de 1992 se llevó a cabo la fase de grupos. La principal novedad en la lista de participantes fue la primera participación de un equipo no perteneciente a la primera división de su país en este torneo, siendo este el campeón de la Copa de Brasil. La gran cantidad de ausencia de equipos grandes en el torneo se resalta en esta edición. El campeón Colo-Colo comenzó a defender su título en el Grupo 1 ante el debutante Coquimbo Unido. El argentino Gustavo de Lucas dio el triunfo al cacique. El campeón chileno también recibió en su segundo encuentro a la Católica en el Monumental. En el segundo tiempo el argentino Marcelo Bartichotto adelantó a los dirigidos por el croata Milko Josic. Al minuto 76 Luis Pérez estableció la igualdad para los cruzados. En Rosario, Newell's Old Boys enfrentó a San Lorenzo, el cual logró una victoria contundente gracias a los goles de Alberto Acosta por triplicado y los tantos de José Ponce, Rubén Rossi y Manuel Aguilar. Los seguidores del equipo local se molestaron con el entrenador Marcelo Bielsa, que nos recibió con una granada en su casa. Mientras tanto, la Católica fue recibida en el Francisco Sánchez Rumoroso por Coquimbo. El equipo pirata logró su primera victoria en la Copa gracias al triplete de Pedro González. El doblete del jugador argentino Gerardo Reynoso generó entusiasmo, pero no fue suficiente. En la cancha de Vélez Sarsfield, San Lorenzo venció a Colo-Colo con tanto de Acosta para mantenerse en la parte de arriba del grupo. Mientras tanto, Newell's se enfrentó a Coquimbo y logró recuperarse al golear con anotaciones de Alfredo Verdi, Julio Zamora y el paraguayo Alfredo Mendoza en el Parque Independencia. 30 fanáticos del equipo visitante asistieron gratis. El equipo dirigido por José Zulantay visitó a San Lorenzo en Liniers 3 días más tarde. El desempeño de Coquimbo se vio afectado por la expulsión de Jaime Muñoz, por lo que los de Boedo ganaron con los goles de Jorge Rinaldi, Néstor Gorosito y Acosta. En el encuentro de Newell's y Colo-Colo en Rosario, Mendoza obtuvo la ventaja en menos de un minuto para el local. Aníbal González lo empató luego. Los leprosos obtuvieron la victoria final con Julio Saldaña y Ricardo Lunari. El campeón de Argentina visitó a la Católica en Apoquindo 3 días más tarde. El empate fue marcado por Jorge Contreras y Juan José Rossi. Después de jugar el día anterior el clásico rosarino en el torneo clausura, Juan Manuel Llop y Cristian Domizzi se alinearon aquí. En su estadio, los cruzados golearon a San Lorenzo con los dobletes de Contreras y Daniel López. Mario Ballarino y Gorosito fueron expulsados por el Ciclón. Después de este cotejo, los de Boedo lideraban con 6 puntos, mientras que Newell's lo seguía con 5, Universidad Católica con 4, Colo-Colo 3 y Coquimbo tenía 2. En Coquimbo, el primer partido de vuelta fue entre los dos últimos clasificados. Jaime Pizarro y Cristian Holguín dejaron el duelo de ambos con igualdad. En Las Condes, 3 días más tarde, Universidad Católica y el campeón defensor igualaron a 0. Coquimbo fue recibido por los cruzados y recibió una paliza con triplete de Contreras y los tantos de Nelson Paragués y el paraguayo José Saturnino Cardoso. Juan Carlos Araya marcó el descuento. En lineal, San Lorenzo se enfrentó a Newell's Old Boys, quienes lograron ganar gracias al tanto de Zamora, lo que les permitió acercarse a la clasificación a octavos de final, mientras que Domizzi continuó jugando a pesar de la gran cantidad de sangre que perdió. La Lepra se trasladó a Coquimbo para enfrentarse al equipo local. El gol del Barbón lo hizo Toledo. En el último cuarto de hora, Rossi y Mendoza otorgaron a Newell's la clasificación, así como a la Universidad Católica y San Lorenzo. El Ciclón visitó a Colo-Colo en el Monumental de Macul ese mismo día. González, a falta de 5 minutos para el final, permitió al campeón defensor avanzar a la ronda donde debió comenzar a jugar. 3 días más tarde, el equipo dirigido por Juan Carlos Carotti, quien sustituyó a Fernando Arián,
Viajó a Coquimbo y logró obtener los 2 puntos gracias a la anotación de Gorosito. En Santiago Colo-Colo enfrentó a Newell's. El cacique se adelantó con gol de Luca. Durante el segundo tiempo, Domínguez logró el empate final para los rosarinos. Llegaban las visitas de la Católica a la Argentina. En Liniers, San Lorenzo se adelantó con el uruguayo Gustavo Matosas y Rossi en su partido contra los dirigidos por el argentino Vicente Cantatore. En la segunda parte, el también argentino Alejandro Koenig y el peruano José del Solar lograron el empate. En Rosario, Newell's se enfrentó a los Cruzados y el empate a 0 le dio a la Lepra el primer puesto del grupo. El grupo 2 comenzó con el enfrentamiento brasileño. El debutante Criciúma se convirtió en el primer equipo no perteneciente a Primera División en participar. Su estreno fue con victoria ante Sao Paulo y goleada, goles de Jairo Lenzi, Gelson y Edilson Gómez. Bolívar se enfrentó 2 días después con el también debutante San José. El equipo del peruano Moisés Barak venció con el doblete de Luis Fernando Salinas. El descuento para los de Oruro fue del argentino Miguel Pacaflor. Luego el equipo del chileno Raúl Pino recibió al Sao Paulo. El tricolor se instaló en Santa Cruz y de allí partió a su destino horas antes en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana equipado por turbohélices. Seti relató los problemas vividos en ese vuelo después. Los de Tele Santana ganaron con triplete de Paliña. 3 días más tarde, el campeón brasileño visitó al Bolívar y sus jugadores se cambiaron en el bus porque no llegaron a tiempo al estadio. Después que el peruano Jorge Irano abriera la cuenta, los celestes desperdiciaron 9 oportunidades de gol y de ahí lo empató, haciendo que el local lo pague caro. En el siguiente enfrentamiento, San José enfrentó al Criciúma y logró obtener la ventaja con el penal del argentino Pedro Rioja. Después el Tigrao lo superó con tantos de Gelson y Lenzi y ganó. El equipo de Lever Culpi visitó al Bolívar 3 días más tarde. Irano logró adelantar al campeón boliviano y Lenzi hizo que ambos se dividieran las unidades. Las vueltas comenzaron en el Morumbí. Sao Paulo venció al Criciúma con goles de Raí, Paliña, Elibeldon y Müller, lo que les permitió igualar en puntos con su oponente y ambos avanzaron a octavos de final. Esto se debió a lo ocurrido en Oruro. Bolívar se adelantó ante San José con Irano y Miguel Rimba. Juan Sánchez se contó antes que los argentinos Walter Perazzo y Daniel Hernández le dieron al equipo paseño el triunfo y su avance a los octavos de final. La tabla final fue determinada por las visitas bolivianas a Brasil. Sao Paulo se enfrentó a San José y Paliña adelantó al tricolor. Para los de Oruro, Dívar con Darko logró un empate histórico. Los de Pino acabaron su participación en Criciúma 3 días más tarde. Con goles de Lenzi, Everaldo por triplicado y Gómez, el Tigrao goleó y agradó a sus seguidores. Llegó la visita del Bolívar a Brasil. Primero se dirigió al Morumbi para enfrentarse a Sao Paulo. El equipo tricolor ganó con los goles de Antonio Carlos Sago y Macero, con lo cual celeste en tercer puesto. El equipo liderado por Barak jugó contra el Criciúma 4 días más tarde y que se adelantó con Roberto Cavallo. Carlos Borja igualó y luego Cristo le dio el primer lugar del grupo al Tigrao. El grupo 3 inició con el partido de los venezolanos. La Universidad de los Andes tomó ventaja ante Marítimo con Carlos Molina. El uruguayo Juan Mouro anotó el empate. En Caracas, el equipo azul y blanco ganó en la segunda mitad con el tanto de Guillermo Cortés. La presentación ecuatoriana comenzó con un empate a 0 entre Barcelona y el debutante Valdés. En su segundo cotejo, los azucareros viajaron a Mérida para enfrentarse a Lula. En el Guillermo Soto, Valdés logró los 2 puntos gracias a los tantos de Eduardo Hurtado y el argentino Claudio Brizuela. Sin embargo, su fortuna no se repitió en el Olímpico de Caracas. Marítimo ganó al equipo del uruguayo Juan Silva con penal de Mouro. Barcelona visitó el conjunto del colombiano Carlos Peña 3 días después. El argentino Rubén Darío Insúa adelantó a los canarios. Marítimo lo empató con Carlos Domínguez. A los 4 días, el campeón de Ecuador visitó al ULA en Mérida y lo venció con el solitario tanto de Byron Tenorio, lo que lo colocó como líder del grupo. En el inicio de las revanchas, Barcelona visitó a Valdés en el Estadio Modelo, donde el equipo de Durán fungió de local. El equipo del argentino Jorge Habeger logró ganar con tanto de Insúa. Mientras tanto, Ula y Marítimo empataron sin tantos en Mérida previo a su viaje a Ecuador. En Milagro, donde Valdés fue local, el acorazado rojiverde visitó a los azucareros. Brizuela y Almar Zambrano obtuvieron ventaja para los de Silva. Mouro descontó y el local ganó. Marítimo visitó a Barcelona en el Monumental a los 2 días. Con los goles del argentino Ramón Bernuncio, Tenorio y el brasileño Gilson, el ídolo logró clasificar a octavos de final. En su partido final, Valdés recibió a Lula. Cortés aventajó a los universitarios. En un partido en el que 3 jugadores fueron expulsados, Tomás Arizaga logró marcar el empate de penal. En su debut, el equipo liderado por Silva logró el pase a octavos de final. Luego Barcelona goleó al campeón venezolano con goles de Tenorio, Insúa y el triplete de Manuel Uquillas. El ídolo terminó primero y los 2 equipos vinotintos jugaron un desempate en el Misael Delgado de Valencia para definir al tercer puesto.
ULA se adelantó con Carlos Contreras y Carlos Molina. Marítimo lo igualó con el colombiano Nelson Gómez y Héctor Rivas, y se clasificó por diferencia de goles en el grupo. En el Nacional de Lima, Sporting Cristal y Sport Boys comenzaron el grupo 4 con una igualdad. Los limenses se adelantaron con el argentino Horacio Valdesari y Marco Charún logró el empate. El regreso del fútbol internacional a Colombia se dio en el Pascual Guerrero de Cali. En su debut en la Copa, el uruguayo Jorge da Silva y Sergio Angulo dieron la victoria a la América ante Atlético Nacional. En su siguiente partido contra el Sport Boys, el equipo de Diego Maña venció con los tantos de Angulo y Albeiro Zuriaga en el Pascual Guerrero. En su partido posterior, el equipo de Callao se enfrentó al Atlético Nacional. El verdolaga se adelantó con Andrés Escobar. Carlos Flores y Germán Carte adelantaron a los dirigidos por el brasileño Edu Antunes. El empate final fue marcado por Luis Fajardo. En su tercer partido, América se enfrentó a Sporting Cristal y lo venció con el tanto de Antoni de Ávila. Durante el partido se desactivó una bomba de un auto que estaba cerca del Pascual Guerrero. Los dirigidos por Juan Carlos Oblita se enfrentaron al Atlético Nacional y sufrieron las expulsiones de Pedro Novela y el ecuatoriano Raúl Avilés. Los paisas lograron la victoria con el tanto de Faustino Asprilla. En la cuarta jornada, el equipo dirigido por Hernán Darío Gómez enfrentó al América y lo venció con goles de Luis Herrera, Omar Cañas y Asprilla. Atlético Nacional se puso a un punto de la mechita. Sport Boys enfrentó a Sporting Cristal en Lima. Antes de la visita de los colombianos, el equipo del RIMAC se posicionó tercero al vencer con goles de Valdesari y Roberto Palacios. América fue recibido por los rosados y Carti le dio la ventaja al Boys. Angulo puso la igualdad para los de Umaña y Bernardo Redín le dio el pase a octavos de final a la Mechita y al Atlético Nacional. Los Diablos Rojos visitaron a Cristal 3 días más tarde, pero el equipo de Oblita se adelantó con Orlando Prado. Angulo logró el empate y los tantos de Avilés y Valdesari permitieron al campeón peruano avanzar a octavos. Sport Boys se despidió contra Atlético Nacional en el Estadio Nacional de Lima. Con los soletes de Víctor Hugo Aristizábal y Alexis García y los tantos de Asprilla y John Treyes, los paisas golearon en Lima. En su último partido, el equipo de Medellín venció a Sporting Cristal con doblete de Treyes y tanto de Aristizábal, pese a la expulsión de Asprilla, y se terminó ganando el grupo. En el Estadio Centenario, los uruguayos comenzaron la acción del grupo 5. En el partido contra el campeón Charrúa Defensor Sporting, Edgar Borges logró la victoria para Nacional. En el Estadio de Olimpia, usado por la clausura del Defensores del Chaco por los incidentes del torneo preolímpico, Sol de América recibió a Cerro Porteño. En el duelo paraguayo, Víctor Genes y Carlos Chávez dieron la victoria al Ciclón. Luego los dirigidos por el brasileño Paulo César Carpellani visitaron a Defensor. Los violetas se adelantaron con Gianni Michelini y Raúl dos Santos. Sin embargo, Genes, el boliviano Luis Cristaldo y Chávez permitieron vencer a Cerro. 3 días más tarde, los azulgranas empataron sin marcar contra Nacional y se llevaron el liderato del grupo. En tanto, Sol de América fue recibido por el Bolso, que se adelantó con el costarricense Javier Guanchope. Hugo Brizuela adelantó con un doblete de penales al campeón paraguayo. Lo empató Marcelo Saralegui. 3 días más tarde, el equipo liderado por Ramón Rodríguez visitó a Defensor Sporting, que con Eduardo Favaro obtuvo la ventaja. Sin embargo, el equipo danzarín ganó gracias a un autogol de Héctor Rodríguez y el tanto de Buenaventura Ferreira. En la cuarta jornada, el general Pablo Rojas debutó a nivel continental con el partido de los paraguayos. Genes y el brasileño Claudinho permitieron a Cerro Porteño vencer a Sol de América en su estadio y clasificarse a octavos de final. En Montevideo, el duelo de Nacional y Defensor Sporting estaba en tablas debido a los dobletes de Dos Santos y Julio Deli Valdés. Pero Dos Santos logró el triunfo para los violetas a solo 5 minutos del final. Los uruguayos viajaron a Asunción y Nacional fue primero a enfrentarse a Sol de América. Saralegui logró un doblete para los de Roberto Fleitas. Javier Estigarribia hizo el descuento y Deli Valdés llevó al decano uruguayo a los octavos de final. Al día siguiente, Cerro Porteño y Defensor Sporting empataron a 1 con los tantos de Francisco Arce y Juan Ferreri, lo que resultó en este marcador. En la última fecha, el Ciclón logró empatar a 1 contra Nacional con los tantos de Arce y Melanio Villalba en contra. Con ellos, Cerro Porteño ganó el grupo. Sol de América y Defensor Sporting terminaron su presencia con empate a 0, permitiendo al campeón uruguayo clasificarse por diferencia de goles. Los octavos de final se jugaron del 28 de abril al 6 de mayo de 1992. Criciúma sorprendió a Sporting Cristal y toma ventaja con Everaldo en Lima. Palacios fue expulsado antes del empate de penal por parte de Franco Navarro. Lenzi logró la victoria para el equipo de Santa Catarina a 1 minuto del final. En la vuelta en el sur de Brasil, Julio Antonio y Prado dieron esperanzas al equipo dimense al adelantarse en el marcador. Sin embargo, los tantos de Wilson, Gelson y Everaldo permitieron al Tigrao remontar y clasificarse a cuartos de final. Mientras tanto, en San Carlos de Apoquindo, la Universidad Católica y América de Cali empataron sin goles. El resultado de la revancha en el Valle del Cauca fue establecido por el tanto de Da Silva, lo que le permitió al América avanzar a los cuartos de final.
Después Valdés fue recibido por San Lorenzo en el estadio de Ferrocarril Oeste en Caballito. El equipo de Carotti obtuvo la ventaja en la serie con doblete de Gorosito. Sin embargo, la vuelta en el Estadio Modelo de Guayaquil, el equipo azucarero ganó con doblete de Hurtado. Hamilton, Cubi y Matosas fueron expulsados y esta serie se definió por penales. Daniel Riquelme dio el pase al Ciclón a cuartos de final luego de que Brizuela errara el disparo anterior. Sao Paulo, por otro lado, fue recibido por Nacional en el Centenario. A pesar de la expulsión de Seti, el equipo de Santana logró ganar en Uruguay con el solitario tanto de Libelton. La revancha en el Morumbí transcurrió de manera pacífica y los goles de Ronaldao y Zago fueron suficientes para el triunfo de 2-0 del tricolor que puso su nombre entre los 8 mejores del torneo. En el Olímpico de Caracas, Sport Marítimo y Atlético Nacional empataron a 0 en su partido de ida. En el Atanasio Girardot, el equipo verdolaga demostró su superioridad con los goles de Fajardo y Aristizábal, lo que le permitió clasificarse a cuartos por cuarta vez consecutiva. En el Centenario, Defensor Sporting enfrentó a Newell's Old Boys. Domicios otorgó la ventaja al conjunto de Bielsa. A 6 minutos del final del partido, el empate lo marcó Yosemil Dujambio para los violetas. La revancha en el Parque Independencia fue marcada por la expulsión de Guillermo Almada de Defensor y posteriormente por el gol de Mendoza, que llevó al campeón argentino a lograr la clasificación. Después Bolívar enfrentó a Cerro Porteño en el Hernando Siles y logró la victoria en La Paz con los tantos de Irano y Borja. El equipo de Carpellani falló un penal por parte de Carlos Gamada. En La Hoya se llevó a cabo la vuelta, donde el Ciclón logró ganar y remontar la serie gracias a los tantos de Arce, Claudinho y Gustavo Sotelo, lo que lo convirtió en uno de los 8 mejores del torneo. Finalmente, y un día después de lo previsto, Colo-Colo recibió a Barcelona en el Monumental debido al mal estado de la cancha de Macul. A pesar de la amenaza de no jugar del presidente del equipo canario, el cacique venció con gol del argentino Claudio Borghi. En la revancha en Guayaquil, el ídolo del astillero terminó ganando con los tantos de Insúa después de que fallaron penal y Carlos Muñoz, lo que le permitió al campeón ecuatoriano eliminar al campeón defensor y clasificarse. 5 países estaban en la siguiente instancia. La disputa de los cuartos de final se dio en los días 13 y 20 de mayo de 1992. La serie de los colombianos inició en el Atanasio Girardot. América ganó su encuentro contra Atlético Nacional con el tanto de Freddy Rincón. La vuelta en el Pascual Guerrero comenzó con Wilmer Cabrera y Alexander Escobar adelantando al equipo de Umaña. Aunque Aristizábal brindó esperanzas a Nacional, los tantos de Rincón y de Ávila permitieron al equipo caleño avanzar a semifinales. Mientras tanto, los argentinos se confrontaron en el Parque de la Independencia. Newell's enfrentó a San Lorenzo y obtuvo la ventaja con los tantos de Mauricio Pochettino y Zamora. La expulsión de Rinaldi facilitó el segundo tanto de Pochettino y la anotación de Juan Manuel Llop, lo que resultó en la goleada local. La revancha tuvo lugar en Caballito y fue algo más que un duelo para cumplir. Al minuto 80, el equipo de Boedo se adelantó con Alejandro Simeonato. Newell's aseguró el pase a semifinales luego de 4 años con el empate realizado por Lunari. Los brasileños comenzaron su serie en el Morumbí. Criciúma apareció en la expulsión de Itá minutos antes de que Macedo marcara el tanto que le otorgaba a Sao Paulo la ventaja en la eliminatoria. La vuelta sería en el Heriberto Ulce en Santa Catarina. Suárez logró igualar la serie para el Tigrao, que fue local. Sin embargo, Paliña logró marcar el empate y poner fin al sueño del equipo local. Cerca del final, Lenz y Raí fueron expulsados y Sao Paulo logró su clasificación. Al final, Barcelona y Cerro Porteño se enfrentaron en la única llave no nacional de esta ronda. El Ciclón de Barrio Obrero en Guayaquil se adelantó con el Stanislao Strohway. Los canarios empataron con Insúa de penal. La revancha en la Boya fue intensa. Armada marcó el primer gol para el cuadro de Carpellani. José Gavica anotó el empate y obligó a la disputa de los penales. Hubo un empate a 3 en la serie inicial de 5. Después de 3 asustadores por bando, en el 1-1, Raúl Noriega marcó para el ídolo y Ricardo Sanabria falló el siguiente tiro, lo que llevó a Barcelona a semifinales. Un 16º campeón de la historia del torneo se venía a la vista. El 27 de mayo y el 3 de junio de 1992 se llevaron a cabo las semifinales. En su partido de ida en el Morumbí, Sao Paulo se enfrentó al Barcelona y lo venció con autoridad teniendo un primer tiempo que lo tuvo intratable. Müller, Paliña y Rinaldo marcaron para el equipo de Santana. Ambos se encontraron en la vuelta en el Monumental de Guayaquil. Con buen juego y garra, el ídolo lo dominó sin problemas. Este compromiso, Gavica marcó el primero a los 51 y Gilson hizo el segundo a 3 minutos del final, pero no logró la remontada y Sao Paulo fue finalista después de 18 años. En el Parque de la Independencia, Newell's Old Boys recibió al América de Cali en la otra llave. A los 10 minutos, de Ávila establece el primer tanto para la Mechita. En el minuto 77, Mendoza marcó el empate para la Lepra Rosarina en casa.
El equipo de Bielsa llegó a Cali y viajó en un autobús a su hotel sin suficientes plazas. En su viaje al Pascual Guerrero para enfrentar el duelo de revancha, pasó por 2 cementerios y una fábrica de ataúdes, pero esto no lo asustó. Pochettino marcó en apenas 4 minutos de juego, Leonel Álvarez y Job vieron la roja y cuando Newell's tenía asegurado su pase a la final, Da Silva empató de penal a 1 minuto del cierre y obligó a que se definiera la serie desde la ruta de los 12 pasos y no fue una tanda típica como en las anteriores. Los 3 primeros tiros fueron efectivos y de allí hubo 2 fallos por equipo. Pochettino la lanzó afuera y dominó el palo, y Norberto Scoponi detuvo los disparos de Jorge Bermúdez y el argentino Jorge Balvis. Los 3 siguientes disparos fueron acertados, siendo la primera vez que todos los presentes en el campo, 10 por bando, completaron su turno, en una definición por penales. Luego que los 2 siguientes turnos fueran gol, al igual que de Gustavo Raggio, Scoponi detuvo el tiro de Orlando Maturana y Newell's regresaba a la final 4 años después, y tras hacer 26 disparos, un récord en la historia de la competición. El tricolor y la lepra iban a la definición del torneo continental. Los días 10 y 17 de junio, Sao Paulo y Newell's Old Boys jugaron las finales. Para el partido de ida, los leprosos se trasladaron al gigante de Arroyito de Rosario Central debido a la cantidad de aforo, y tuvo el arbitraje del chileno Hernán Silva. En el minuto 39, Berizzo marcó de penal tras una mano de Ronaldao que fue cobrada. El equipo de Rosario sintió la fatiga del semestre que lo llevó a ser campeón de su país y ante la mirada de Darío Franco, uno de sus ex compañeros que jugaba en el Real Zaragoza de España, el tricolor se organizó para presionar a los organizadores locales. Aunque Pochettino tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja, el palo lo rechazó. La segunda final tuvo lugar en un abarrotado Morumbí, bajo el arbitraje del colombiano José Torres Cadena. Sao Paulo dominó el partido, controló la pelota y tuvo las mejores opciones de gol, mientras que Newell's intentó atacar desde el principio, lo que lo llevó a que haya un juego muy parejo y disputado. El equipo de Santana logró marcar recién en el segundo tiempo, y Raí, hermano de Sócrates, marcó el gol que le dio la igualdad en la serie para el equipo paulista. A pesar de las chances de ambos equipos, la forma de determinar al campeón sería los penales. Berizzo falló el tiro inicial y ambos acertaron los siguientes 2 disparos. Ronaldao y Mendoza no lograron acertar sus disparos, mientras que Cafú obtuvo la ventaja tricolor en la definición. El tiro de Fernando Gamboa fue crucial debido a este. Seti se lo atajó y Sao Paulo ganó el torneo por primera vez en su historia. El conjunto de Santana mostró una exhibición del que sería considerado uno de los mejores equipos de la historia del fútbol sudamericano, demostrando una gran actitud competitiva, un juego suave y una obsesión por la mejora constante. Seti afirmó que la experiencia del equipo en Bolivia aumentó su confianza y determinación, lo que lo llevó a la coronación, que se celebró con invasión de cancha incluida. En el conjunto tricolor también destacaron Iván Rocha y Pintado. Sao Paulo ocupó el tercer lugar en su grupo en la segunda ronda del campeonato brasileño, solo un punto del Flamengo, que se convirtió en campeón, después de finalizar sexto en la fase regular. Pese a haber sido campeón del Paulista del año anterior, no participó en la Copa do Brasil debido a que optó por centrarse en el torneo continental. Al triunfar en el grupo A de la fase regular del Paulistao, al igual que en su grupo de la segunda ronda y superar en las 2 finales al Palmeiras, volvería a ganar el torneo estatal. En España se llevó los trofeos amistosos Teresa Herrera y Ramón de Carranza. En el primero goleó al campeón europeo Barcelona, quien fue su rival en la Copa Intercontinental celebrada en Tokio en diciembre. Aunque el equipo neerlandés Johan Cruyff se adelantó con el búlgaro Ilse Stoichkov, el doblete de Raí permitió que los paulistas obtuvieran el título mundial. Por el título continental conseguido, el tricolor tuvo derecho a jugar la Supercopa. Superó en octavos de final al Santos y perdió en sus 2 partidos de cuartos contra Olimpia de Paraguay. El Decano perdió en semifinales ante el Cruzeiro, quien al derrotar al Racing de Avellaneda se convirtió en bicampeón de este torneo. En 1992 también se llevó a cabo la primera versión de la Copa Conmebol, una competición que reunió a los equipos más destacados de cada nación que no calificaran a la Libertadores. Olimpia alcanzó la final, pero fue vencido por el Atlético Mineiro. En julio de 1993, Sao Paulo participó en la primera edición de la Copa de Oro, Nicolás Leos. En semifinales fue eliminado por Boca Juniors gracias al gol de oro del uruguayo Sergio Martínez. En septiembre disputó la Recopa ante el Cruzeiro a doble encuentro, contra el cual igualó a 0 en el Morumbi en un encuentro también válido por el Brasileirao y el que venció por penales en el Mineirao. En la siguiente edición, Sao Paulo tenía la intención de defender su corona. Sin embargo, Flamengo, Newell's y otros equipos importantes del continente buscaban llevarse el título, lo cual te lo explicaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello.
Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.